El millonario transforma la vida de la mendiga negra en estado de embarazo. Carolina, pirada en la calle. 8 meses, la barriga a punto de explotar y Rafael, su marido, desaparecido. La noche, un infierno helado. Plaza de Mayo, Buenos Aires. Su techo, un cartón mugriento. La gente pasaba, ni la miraba, como si fuera invisible. El miedo, ¡ay, el miedo! Como una víbora apretándole el alma. ¿Y si el bebé nacía ahí mismo, sola? Marcos Echeverría, el rey de la tecnología, un tipo con más plata que Maradona goles, volvía a su penthouse en Puerto Madero. Un lujo, pero ¿feliz? Por dentro, un vacío gigante. Pasó por la plaza, vio a Carolina. Algo en esa mujer le pegó directo al corazón. Paró el auto. ¿Qué le pasaba? Él no era así. Señora, ¿está bien? ¿Necesita algo? Carolina, con los ojos hinchados de tanto llorar, lo miró desconfiada. ¿Otro que venía a burlarse? Pero este tipo tenía algo diferente. Marcos la ayudó a levantarse. Le ofreció plata. Más que plata, le ofreció ayuda. Y ahí empezó todo. La llevó al hospital. El bebé venía. Un guerrerito. Gabriel le pusieron. Nació. Antes de tiempo, pero luchando. Marcos se sintió raro, como si fueran familia. Les consiguió un departamentito. Nada lujoso, pero digno. Lejos del frío de la calle. Pero la cosa se puso heavy. Rafael, el marido fantasma, apareció. Arrepentido decía, mentira, vio la guita de Marcos y quería al niño. Exigía la custodia. ¿Qué buscaba Rafael? ¿La plata de Marcos o el amor de Carolina? Y Marcos, ¿por qué sentía esa necesidad de protegerlos? ¿Qué secreto escondía? ¡Ey! Antes de continuarmos con esa historia increíble, preciso te facer una alerta importante. Muchos inscritos te han relatado que YouTube removió sus inscripciones sin aviso. Das una conferida rápida no botón vermelho ahí abajo para garantir que você ainda está inscrito no canal. No quiero que você perca ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que se pone ahí, deja que like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y me conta en los comentarios, ¿de cuán ciudad se te está asistiendo? Adoro conocer a cada persona increíble que hace parte de esta comunidad. Su participación faz toda diferencia. Vamos a interagir. Pero la cosa se puso heavy. Rafael, el marido fantasma, apareció. Arrepentido, decía, mentira, vio la guita de Marcos y quería al niño. Exigía la custodia. ¿Qué buscaba Rafael? ¿La plata de Marcos o el amor de Carolina? Y Marcos, ¿por qué sentía esa necesidad de protegerlos? ¿Qué secreto escondía? Rafael, un tipo duro, con la mirada turbia y la voz rasposa, plantó cara. Ese niño es mío, tengo derechos. Vos, ricachón, compras todo con plata, pero un hijo no se compra. Carolina, entre la espada y la pared, amaba a Gabriel, su guerrerito, pero Rafael era el padre. Marcos, furioso, pero ¿por qué tanta? ¿Bronca? ¿Celos? ¿O algo más? Decidió investigar a Rafael. Contrató a un detective privado, uno de esos tipos que saben todo de todos. A los pocos días, el detective volvió con la bomba. Señor Echeverría, tengo información impactante. Rafael no es el padre de Gabriel. Marcos se quedó helado. ¿Cómo? ¿De quién era entonces? El detective continuó. Carolina, hace años, tuvo una aventura con su hermano Javier. Un rayo cayó en la cabeza de Marcos. Incesto. Gabriel era hijo del hermano de Carolina. La cosa era peor de lo que imaginaba. Pero la cosa no terminaba ahí. El detective, con cara de misterio, soltó la verdadera bomba. Señor Echeverría, Javier, el hermano de Carolina, es usted. Marcos no podía respirar. Javier, él era Javier. ¿Cómo era posible? ¿Había perdido la memoria
Una doble vida. Las imágenes empezaron a llegar. Flashes de una infancia pobre, una familia humilde en las afueras de Rosario. Él era Javier, había olvidado todo después de un accidente. Un accidente que lo dejó amnésico y lo transformó en Marcos Echeverría, el rey de la tecnología. La verdad lo golpeó como un tren. Marcos era el tío y el padre de Gabriel, y había estado enamorado de su propia hermana. Un horror, una pesadilla. ¿Qué iba a hacer? ¿Contarle la verdad a Carolina? ¿A Gabriel? ¿Huir y desaparecer para siempre? Marcos miró a Carolina, cargando a Gabriel en sus brazos. Una lágrima silenciosa rodó por su mejilla. Sintió un dolor inmenso, una mezcla de culpa, amor y desesperación. En ese momento, Rafael, con una sonrisa torcida, se acercó a ellos. ¿Qué pasa, ricachón? ¿Te pusiste sentimental? Ya te dije que ese niño es mío, y Carolina también. Rafael intentó arrebatarle él. Bebé a Carolina. Marcos, fuera de sí, lo empujó con furia. Aléjate de ellos, no te les acerques nunca más. Rafael, tambaleándose, sacó algo brillante de su bolsillo. Un cuchillo. Este niño es mi boleto a la buena vida, y vos, ricachón, me lo vas a dar. En un instante, todo pasó muy rápido. Marcos se abalanzó sobre Rafael. Una pelea brutal. Carolina gritaba desesperada. De pronto, Rafael cayó al suelo, con el cuchillo clavado en su propio pecho. Marcos, con las manos temblorosas, sostenía el arma. Lo había matado. ¿Accidente? ¿Defensa propia? Marcos no lo sabía. Solo sabía que ahora era un asesino, y que su vida, la vida de Marcos Echeverría, había terminado. Pero, ¿y la vida de Javier? ¿Qué haría con Carolina y Gabriel ahora que todos los secretos habían salido a la luz? ¿Podría protegerlos incluso de sí mismo? La policía sonaba a lo lejos. Marcos miró a Carolina aterrorizada y supo que tenía que tomar una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. La policía sonaba a lo lejos. Marcos miró a Carolina, aterrorizada, y supo que tenía que tomar una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Correr era lo único que se le ocurrió. Tomó a Carolina de la mano, con Gabriel aferrado a ella, a correr, la Plaza de Mayo, un laberinto, la gente gritaba, señalaba, ¡asesino! ¿A dónde ir? No tenía idea. Un callejón oscuro, un respiro. Pero, ¿por cuánto tiempo? Carolina lloraba desconsolada. Marcos, ¿qué hiciste? ¿Mataste a Rafael? Marcos no sabía qué decir. La verdad, no podía contarle la verdad. ¿Cómo explicarle que él era Javier, su hermano, el padre de Gabriel? Imposible. Carolina, escúchame, lo hice por ustedes, por protegerlos. Mentira. Otra mentira. Pero, ¿qué más podía hacer? De repente, una luz, una puerta entreabierta, un bar, la esquina del tango. Sonaba música, tango. ¿Un lugar seguro? Marcos empujó la puerta. Adentro, otro mundo. Gente bebiendo, fumando, bailando. Un refugio. El dueño, un tipo grandote con cara de pocos amigos, los miró con desconfianza. ¿Qué quieren por aquí? Esto no es un asilo de huérfanos. Marcos, desesperado, le contó una historia a medias. Un problema, una pelea. Necesitaban esconderse. El dueño, después de pensarlo un rato, aceptó. Pero a cambio de algo. Trabajo. Necesito. Un pianista. Y tu mujer, que sirva tragos. Una oportunidad. Carolina, aunque asustada, aceptó. Cualquier cosa era mejor que la cárcel. Marcos volvió a ser pianista, como en sus viejos tiempos, antes del accidente, antes de ser Marcos Echeverría. Los días pasaron, como en una película. Marcos tocaba el piano, Carolina servía tragos, Gabriel crecía, pero el pasado
siempre vuelve. Una noche, mientras Marcos tocaba un tango triste, vio a alguien entrar. Un tipo conocido, el detective privado. ¿Cómo los había encontrado? El detective se acercó a Marcos. Señor Echeverría, o debería decir, Javier. Lo encontré. Tengo información importante. Marcos sintió un escalofrío. ¿Qué más podía pasar? ¿Qué otra bomba iba a explotar? El detective, con una sonrisa macabra, le susurró al oído. Carolina sabe la verdad. Lo sabe todo. Marcos se quedó helado. ¿Cómo era posible? ¿Quién le había contado? En ese momento, Carolina apareció detrás del detective. Su mirada fría, sin rastro de amor. Es verdad, Javier. Lo sé todo. Sé que eres mi hermano. Sé que eres el padre de Gabriel. Marcos no podía respirar. Todo se había derrumbado. Pero la cosa no terminó ahí. Carolina sacó algo de su bolsillo. Una pistola. Siempre te amé, Javier. Pero lo que hiciste es imperdonable. Iba a disparar. Marcos cerró los ojos. Era el final. Pero el disparo nunca llegó. En su lugar, un grito. Gabriel se había puesto delante de Marcos. Recibió la bala. Un silencio sepulcral. Marcos, con Gabriel en sus brazos, gritó desgarradoramente. Carolina, en shock. El detective sonreía. De repente, una voz familiar, la de Rafael. ¡Sorpresa, Javier! ¿Creías que me habías matado? Soy inmortal. Rafael, vivo. ¿Pero cómo? Se levantó del suelo, como si nada. La bala no le había hecho nada. Todo esto fue un plan para destruirte, para quitarte todo lo que amas. Marcos no entendía nada. ¿Un plan? ¿De quién? ¿Por qué? Rafael se acercó a Marcos con una mirada de odio. Soy tu peor pesadilla, Javier, y tu pesadilla apenas comienza. En ese momento, Rafael se quitó la cara, literalmente. Era una máscara. Debajo, otra cara. Una cara aún más familiar. Marcos lo miró fijamente y no pudo creer lo que veía. Era él mismo, pero un él mismo más joven, más cruel. ¿Sorprendido, Javier? Soy tu gemelo malvado, el que siempre quisiste olvidar. ¿Sorprendido, Javier? Soy tu gemelo malvado, el que siempre quisiste olvidar. Un gemelo. Marcos tenía un gemelo. ¿Cómo era posible? Otra mentira más, otra traición. Pero no había tiempo para preguntas. Gabriel sangraba. Marcos apretó al niño contra su pecho. Gabriel, aguanta, mi amor, aguanta. Carolina, paralizada, miraba a Rafael, a Marcos, a Gabriel, sin entender nada. El gemelo de Marcos. Con una sonrisa cruel, se acercó a ellos. ¡Qué patético, Javier! Siempre fuiste un blando, un sentimental. Por eso te quité todo. ¿Todo? ¿A qué se refería? Yo causé el accidente. Yo te borré la memoria. Yo te convertí en Marcos Echeverría. La verdad. Otra vez la verdad. El gemelo había planeado todo para robarle su vida, para hacerlo sufrir. Pero no conté con Carolina. Siempre te amó a ti, Javier, y eso me enfurece. El gemelo sacó otra pistola. Apuntó a Carolina. Si no eres mía, no serás de nadie. Marcos, fuera de sí, se levantó, con Gabriel en brazos. No la toques, déjala en paz. El gemelo se reía. Demasiado tarde, Javier. Tu vida terminó. Iba a disparar, pero, de repente, un estruendo. La puerta del bar se abrió de golpe. En la entrada, un grupo de personas, armados, con rifles. Al frente, una mujer, con una mirada fría, conocida. Marcos la miró y se quedó sin aliento. Era su madre, su verdadera madre.
Basta, muchachos, ya es suficiente. ¿Su madre? ¿Qué hacía ahí? La madre de Marcos, con una voz dura, se dirigió a ellos. Javier, Rafael, dejen de pelear. Son hermanos, son mi sangre. Un silencio sepulcral. Marcos y su gemelo, hermanos. Siempre los amé a los dos. Pero Rafael siempre fue el más ambicioso, el más cruel. La madre de Marcos se acercó a su gemelo. Rafael, entrégate. Esto tiene que terminar. Rafael la miró con odio. Nunca. No pienso volver a la cárcel. Prefiero morir. Y en un instante se disparó. Un tiro en la cabeza. Muerte instantánea. Marcos no podía creer lo que veía. Su gemelo, muerto. Su madre, ahí. Pero ¿quién era su madre? ¿Qué estaba pasando? La madre de Marcos se acercó a él, con lágrimas en los ojos. Javier, mi amor, perdóname. Por todo, por habernos abandonado. ¿Abandonado? ¿Qué secreto escondía? En ese momento Carolina despertó. Miró a Marcos, a su madre, a Rafael, y gritó: «No, no puede ser verdad. Todo es una pesadilla». Carolina corrió hacia la puerta, hacia la calle, hacia la noche. Marcos intentó seguirla, pero su madre lo detuvo. «Déjala ir, Javier. Necesita tiempo para asimilar todo». Marcos miró a su madre, a Gabriel, a su nueva realidad. De repente, una sirena. La policía, otra vez. La madre de Marcos, con una mirada de resignación, le dijo: «Huye, Javier. Escapa. Yo me encargaré de todo». Marcos no sabía qué hacer. ¿Huir? ¿Quedarse? Miró a Gabriel, que agonizaba en sus brazos. Tenía que salvarlo, tenía que llevarlo a un hospital. Tomó una decisión. Iba a huir, pero ¿a dónde? ¿Con quién? En ese momento, su madre le entregó un papel arrugado, con una dirección. «Ve a este lugar, Javier. Allí encontrarás respuestas, encontrarás la verdad». Marcos miró el papel. Una dirección, en las afueras de Buenos Aires, un lugar desconocido. Pero, ¿qué verdad encontraría allí? ¿Qué secretos lo esperaban? Miró a su madre, por última vez. «Gracias, mamá». Y con Gabriel en brazos, huyó hacia la noche, hacia lo desconocido, dejando atrás el bar, la policía, su madre y a Carolina. ¿Qué le deparaba el futuro? ¿Podría salvar a Gabriel? ¿Descubriría la verdad sobre su pasado? ¿Podría perdonar a su madre? ¿Y a Carolina? ¿La volvería a ver alguna vez? Pero sobre todo, ¿quién era realmente Javier? ¿Y qué lo esperaba en ese misterioso lugar en las afueras de Buenos Aires? La respuesta lo sabía en lo más profundo de su ser. Cambiaría su vida para siempre. ¿Pero para bien o para mal? «Ve a este lugar, Javier. Allí encontrarás respuestas, encontrarás la verdad». Marcos miró el papel. Una dirección en las afueras de Buenos Aires. Un lugar desconocido. ¿Pero qué verdad encontraría allí? ¿Qué secretos lo esperaban? Miró a su madre por última vez. «Gracias, mamá». Y con Gabriel en brazos, huyó hacia la noche, hacia lo desconocido, dejando atrás el bar, la policía, su madre y a Carolina. ¿Qué le deparaba el futuro? ¿Podría salvar a Gabriel? ¿Descubriría la verdad sobre su pasado? ¿Podría perdonar a su madre? ¿Y a Carolina la volvería a ver alguna vez? Pero sobre todo, ¿quién era realmente Javier? ¿Y qué lo esperaba en ese misterioso lugar en las afueras de Buenos Aires? La respuesta lo sabía en lo más profundo de su ser. Cambiaría su vida para siempre. Pero ¿para bien o para mal? La noche, oscura como boca de lobo. Marcos corría, con Gabriel cada vez más débil en sus brazos, el papel arrugado por el sudor. Las afueras, un laberinto de calles de tierra y casas precarias. Por fin, la dirección. Una casa vieja, abandonada, con las ventanas tapiadas. Un lugar fantasma. Era aquí donde encontraría la verdad.
Dudó un instante, ¿entrar o seguir huyendo? Pero Gabriel necesitaba ayuda. No podía esperar más. Empujó la puerta y entró. Un silencio sepulcral, polvo por todas partes, un olor a humedad y abandono. De repente, una luz tenue que venía del fondo de la casa. Alguien estaba allí. Marcos, con el corazón latiendo a mil, avanzó lentamente. Cada paso, un crujido, un eco. Llegó a una habitación, y lo que vio lo dejó sin aliento, paralizado. En el centro de la habitación, una mesa, y sobre la mesa, fotos. Fotos de él, de Javier. Fotos de su infancia, de su adolescencia, de su vida. Pero no eran solo fotos. Había cartas, documentos, recortes de periódicos, todo sobre él, y sentado en una silla, frente a la mesa, un hombre viejo, demacrado, con la mirada triste. Marcos lo reconoció al instante. Era su padre. ¡Papá! El viejo lo miró, con los ojos llenos de lágrimas. Javier, hijo mío, por fin has vuelto. Marcos no entendía nada. ¿Su padre? ¿Qué hacía allí? Papá, ¿qué está pasando? ¿Por qué todo esto? El viejo suspiró. Hijo, hay cosas que debes saber. Secretos que te han ocultado toda tu vida. Marcos sintió un escalofrío. ¿Más secretos? ¿Qué más podía pasar? El viejo se levantó de la silla y se acercó a Marcos. Tu madre, ella no es tu verdadera madre. Un rayo cayó sobre la cabeza de Marcos. ¿Cómo? ¿Qué estaba diciendo? Tu verdadera madre murió cuando eras un niño. Tu madre es tu tía. Marcos se quedó sin aliento. ¿Su tía? ¿Qué clase de locura era esa? Tu tía siempre te amó, como a un hijo, pero nunca pudo tener hijos. Así que me convenció de que te criáramos como nuestro. Marcos no podía creer lo que oía. Su vida era una mentira. Pero eso no es todo. Hay algo más, algo que te va a destrozar. El viejo hizo una pausa, como si le costara hablar. Rafael no es tu hermano, es tu hijo. Un trueno resonó en la cabeza de Marcos. Su hijo. Rafael era su hijo. Pero ¿cómo? Hace años tuviste una aventura con una mujer que era mucho mayor que tú. Esa mujer era la madre de Rafael. Marcos sintió que se le caía el mundo encima. Había tenido un hijo con la madre de Rafael, un hijo que había crecido odiándolo. Rafael siempre supo la verdad, siempre supo que era su padre, y te odió por eso, te odió por abandonarlo, te odió por arruinar su vida. Marcos miró a Gabriel, inconsciente en sus brazos. Lo había arruinado todo. Había destruido la vida de su hijo. Había dormido con su hermana. Todo era una pesadilla. De repente, un grito desgarrador que venía de la puerta. Marcos se giró, y lo que vio lo dejó completamente paralizado. Carolina estaba allí, en la puerta, con una pistola en la mano, pero no estaba sola. A su lado, otra persona, una persona que Marcos nunca hubiera imaginado ver. Su hermano, Javier, el verdadero Javier, el gemelo malvado, vivo. Pero algo era diferente. Javier tenía los ojos vacíos, la mirada perdida. Parecía un zombi. Y entonces Marcos entendió todo. Javier no estaba vivo. Era un muerto viviente, un monstruo. Y Carolina lo estaba controlando. Estaba usando su cuerpo, su mente, para vengarse. ¡Sorpresa, Javier! Oh, Marcos, o como quieras que te llamen, tu pesadilla apenas comienza. Carolina, con la voz de Javier, apuntó la pistola hacia Marcos. Ahora vas a pagar por todo lo que has hecho. Vas a sufrir como nunca has sufrido. Marcos miró a Carolina, a Javier,
a su padre, y supo que su vida había terminado. Pero, ¿qué iba a pasar con Gabriel? ¿Podría salvarlo? ¿O moriría junto a él? La respuesta estaba a punto de llegar. Carolina apretó el gatillo. Carolina apretó el gatillo. Silencio. Marcos esperó lo impacto, la dor, el fin. Mas nada. Abriu os olhos. Carolina, parada, a arma tremendo na mão. Javier, do lado dela, com o mesmo olhar vazio, a boca entreaberta. Parecia uma marionete esperando ordens. De repente, a porta se escancarou. Mais gente armada invadindo a casa. Mas não eram policiais. Eram mulheres. Mulheres fortes, com olhares determinados, vestindo roupas simples, mas com algo de guerreiras. E no meio delas, Helena, a dona do bar. Já basta de tanta loucura, gritou Helena com a voz ecoando pelo lugar. Se acabou el juego. Marcos não entendeu. O que estava acontecendo? Quem eram aquelas mulheres? E o que Helena tinha a ver com tudo isso? Helena avançou, ignorando la arma de Carolina. Chegou perto de Javier, pegou no rosto dele com cariño. Javier no reagiu. Continuaba allí, parado, como una estatua. «Mi hijo», dijo Helena con la voz embargada. «Mi pobre hijo, lo que te han hecho». «¿Filio? ¿Javier era filio de Helena? ¿Mas cómo?» Helena se viró para Carolina con un mollar de furia. «Tú, maldita, usando a mi hijo para vengarte, pagarás por esto». Carolina tentó achirar, mas una de las mujeres la derrubó. «No». «Chao», desarmando a... Helena se ajuelló al lado de Javier, abrazando con fuerza. «Perdóname, hijo. Perdóname por no haber estado ahí para protegerte». Marcos estaba en choque. Tantas revelaciones en tan poco tiempo. No conseguía procesar todo. Javier era filio de Helena. Carolina estaba usando para se vingar. Y él estaba en el medio de un pesadelo que no parecía ter fin. O pai de Marcos se aproximó, con el rostro abatido. «Hijo, lo siento mucho. Te he ocultado tantas cosas». «Cállate», gritó Marcos con raiva. «No quiero oírte. Todos ustedes me han mentido, me han manipulado». Helena se levantó con Javier ainda en sus brazos. «Javier, tienes que despertar, tienes que luchar contra esta maldad». De repente, algo aconteció. Javier comenzó a tremer, a se contorcer. Sus ojos voltaron a ter vida. Olió para Helena con confusión. «Mamá», susurró Javier con la voz fraca. Helena sonrió con lágrimas en los ojos. «Sí, hijo, soy yo. Estás volviendo». Javier olió en vuelta, asustado. Vio Carolina en el piso, las mujeres armadas. Marcos con Gabriel en los brazos. ¿Qué está pasando?», preguntó confuso. Y entonces él le vio Marcos, sus ojos. Encontraron. Y en aquel momento, Javier se lembró de todo. Do acidente da sua vida antes de se tornar un monstruo, do plano de Carolina, y de quién Marcos era. Un ollar de terror tomó conta de su rostro, y con la voz embargada él le dijo: «¿Marcos eres tú? Hermano, ayúdame». Y antes que Marcos pudiese reagir, Javier agarró la arma de una de las mujeres y apuntó para la cara. «No», gritó Helena, desesperada, pero era tarde de más. Javier puxó la gatillo, y el tiro ecoó pela casa. Silencio. Aquele silêncio que ensurdece. Helena gritou, mas a voz dela se perdeu no vazio. Javier caído, buraco na cabeça. Sangue, muito sangue. Marcos paralisado. Gabriel fraco, quase sem vida. Carolina no chão, chorando, gritando coisas sem sentido. Uma loucura, e de repente a casa tremeu. Não tremor qualquer, estrondo, rugido. As paredes rachando, o chão tremendo. «Terremoto!», gritou alguém. Todo mundo correu, desesperado, para fora da casa. Mas a casa não aguentou. Desabou. Em cima de tudo, de todos,
Marcos conseguiu se jogar para fora, com Gabriel nos braços. Rolou. Pela terra, sentindo pedras, madeira, tudo caindo encima dele. Dor, muita dor. Mas ele estava vivo. Gabriel también, aparentemente. Olhou para trás. A casa virou pó. Helena, Carolina, o pai dele, sumiron, engolidos pela terra. Y entón vio una figura, en medio afuera, saindo de los escombros, cambaleando. Era Javier, vivo. ¿Cómo? Imposible. Él le tinha visto, o tiro, el sangre, la muerte. Mas allí estaba él, con un sorriso macabro en el rostro. Sorpresa, hermanito, dice Javier con la voz arrastrada. No pensabas que eras para encima tan fácilmente. ¿Verdad? Marcos no entendió. ¿Cómo Javier podía estar vivo? ¿Y por qué le llamaba de hermanito? Javier se aproximó con un ollar de locura. Todo este tiempo has estado viviendo mi vida. Has robado mi identidad, mi familia, mi destino. Marcos tentó falar, mas a voz no saía. Pero ahora todo va a cambiar. Ahora voy a recuperar lo que es mío. Javier se abajó, pegó un pedazo de madera puntiagudo y apuntó para Gabriel. Voy a empezar, quitándote lo que más amas. Marcos reagió por instinto. Se llogó en la frente de Gabriel, protegiendo con o corpo. Javier hesitó. Por un instante, una sombra de dúvida pasó pelo seu rosto. Y entón, aconteció. Detrás de Javier surgió otra figura, rápida, silenciosa, mortal. Una faca, cravada en las costas de Javier. Javier cayó, muerto, de nuevo. Marcos olió para cima, para quien tenía salvado su vida. Era Helena, con la faca ensangüentada en la mano, y los ojos un brillo de locura. «Lo hice por ti, hijo», dijo Helena, con la voz roca. «Por ti y por tu hijo». ¿Él tinha o chamado de filho? ¿Pero qué? Comenzó Marcos, confuso. Helena se aproximó, con un sorriso sinistro. «Es hora de que sepas la verdad, Javier. La verdad sobre tu origen y sobre tu destino». Entonces, Helena reveló una historia tan absurda, tan inimaginable, que fue a Marcos cuestionar su propia sanidad. Una historia que mudaría todo, para siempre. «Tú no eres Javier», dijo Helena, con la voz fría como gelo. «Tú eres Rafael». «Tú no eres Javier», dijo Helena, con la voz fría como gelo. «Tú eres Rafael». ¿Rafael? ¿Marcos era Rafael? Imposible. Mas olhar de Helena, a frieza, a certeza. Ele olhou para as próprias mãos, tremendo, confuso. Quem era ele, afinal? «No, no puede ser», murmurou, sem acreditar. Helena sorriu, um sorriso que não era nada além de pura maldade. «Engañaste a todos, Rafael. Fingiste ser otra persona. Te hiciste la víctima. Pero yo siempre supe la verdad. A verdade que ele tanto buscava, estava ali, escancarada como um golpe no estômago. Ele não era Javier. Nunca foi. Ele era Rafael, o filho bastardo, o fruto proibido, o monstro. Olhou para Gabriel, tão pequeno, tão indefeso. Ele era o pai. Pai e filho, envolvidos en una tea de mentiras y sangre. ¿Cómo es posible?», consiguió preguntar, la voz embargada por el choque. «Tu madre, la verdadera, era una mujerzuela. Yo la odiaba, te odiaba a ti. Eras la prueba de su pecado». Helena se aproximó, olhar fixo en sus ojos. «Pero eras útil. Podía usarte para vengarme de Javier, de su familia». Venganza. Todo se resumía a eso. Una venganza cruel, planillada por años,
envolviendo a todos en un juego macabro. Yo te crié, Rafael, te alimenté con odio, te enseñé a mentir, a manipular. Te convertí en el arma perfecta. Elena había transformado en un fantoche, una marioneta movida por odio y rancor. Él era apenas una pieza en su plano diabólico. ¿Y Javier? Preguntó la voz casi inaudible. ¿Qué era Javier en todo esto? Elena gargalló, un son estridente que sus pelos se arrepiaron. Javier era la clave, el detonante, el punto débil. Sin él, nada de esto sería posible. Él había usado Javier, explorado su fragilidad, manipulado su mente, transformado en un monstruo, apenas para atingir su objetivo final, a destrucción de Rafael. ¿Y Carolina? Preguntó, sintiendo un no en la garganta. ¿Ella lo sabía? Elena fez una careta de desprecio. Carolina, una ingenua, un peón más en el juego. Creía que podía controlar a Javier, pero en realidad era yo quien movía los hilos. Carolina, la mujer que él amaba, era apenas una víctima, pesa descartable en un juego muy extraño. De repente la ficha cayó. Todo sentía ahora. Las mentiras, las manipulaciones, los segredos, las piezas encajaban, formando un cuadro horripilante. Él no era la víctima, él era el verdugo. No, gritó desesperado. No quiero ser Rafael, no quiero ser un monstruo. Elena rió con escarnio. Es demasiado tarde, Rafael. Siempre fuiste un monstruo, solo que ahora lo sabes. Y entonces se encontró el impensable. Elena se ajuelló al lado de Gabriel, que respiraba con dificultad, con un cariño que él nunca había visto antes. Es un niño hermoso, Rafael, dice con la voz suave. Tu hijo, tu sangre. Y con un movimiento rápido, inesperado, Elena jogó Gabriel para lo alto. Para el alto, en dirección al cielo, en dirección a los escombros, en dirección a una viga de madera, puntiaguda, afiada, mortal. Un grito gutural rascó su garganta, un grito de dolor, de desespero, de pura agonía. Gabriel había sido empalado. Elena se levantó, con un sonriso de satisfacción en el casco. Ahora sí, Rafael, ahora estamos a mano. Y antes que pudiese reagir, Elena sacó una arma y apuntó para sí misma. Este es el final, Rafael, el final de tu pesadilla y el comienzo de la mía. Y con un último olear de odio, de venganza, Elena usó gatillo. Un tiro ecoó pelo lugar y un silencio voltó a reinar. Marcos, Rafael, séllala aquí en el fosse. Estaba allí de huellos, en medio a los escombros, con el cuerpo de su hijo empalado a su frente. Y por la primera vez en su vida, él sintió el verdadero significado de la palabra, desespero. Pero la cosa no terminó ahí. De repente, una luz fuerte surgió en el cielo, iluminando todo, revelando lo que estaba por venir. Un helicóptero con un altavoz gritando: Rafael Echeverría, estás arrestado por los cargos de secuestro, manipulación, asesinato y posesión demoníaca. ¿Posesión demoníaca? ¿Qué demonios estaba pasando? Rafael Echeverría, estás arrestado por los cargos de secuestro, manipulación, asesinato, Egías, del sangre, de su hijo, del sangre de su paobra. Luego parece, una figura se materializó en su frente, un padre, viejo con la batina suya, un padre, maltratado. Desapareció el camino de el Padre. Después de haber sido proclamado, estuvo completamente arrestado. Colócate en volver. Desde la prieta secuestro, a tu propia mano con la instrumentación de tu hijo. Entiendas la que sucedió con él, a partir de la imposición, o rostro marcado por años de sufrimiento. Mas nos ojos, una faísca de esperanza. Hijo, no temas. Él
Señor está contigo. Rafael sintió un arrepío en espina. ¿Un padre? ¿Alí? ¿En medio a todo aquilo? ¿O padre ergué un crucifixo? Retrocede, espíritu maligno. En nombre de Dios te ordeno que te marches. Y entonces la cosa más extraña aconteció. Una sombra surgió de dentro de Rafael, una sombra negra, disforme, que se contorcía como una serpiente. No me iré, este cuerpo es mío, y lo usaré para destruir a todos. La voz no era de Rafael, era gutural, demoníaca. O padre comenzó a rezar, con fervor. La sombra se agitaba, cada vez más fuerte. De repente, a sombra se lanzó para cima del padre, derrubando el piso. «¡Ayúdame, Señor!», gritó el padre con la voz sofocada. Rafael no sabía qué hacer. Estaba paralizado, asistiendo a aquella escena bizarra. Y entonces, una voz surgió en su mente. «Rafael, lucha contra el mal». La voz era familiar, la voz de Carolina. Rafael oyó en volta, desesperado. Carolina estaba muerta. ¿O no? De repente, un rayo de luz atingió el cuerpo de Rafael. Una energía percorrió cada célula de su ser, y entonces él entendió. Carolina no estaba muerta. Él estaba allí, en su mente, guiándolo, ayudándolo a luchar contra el mal. Rafael fechó los ojos, respiró fundo, y entonces gritó: «No te tengo miedo, demonio. Este cuerpo no es tuyo, es mío, y lo usaré para hacer el bien». Y en aquel momento, algo mudó. La sombra comenzó a se disipar. La voz demoníaca comenzó a enfraquecer. El padre se levantó con dificultad. Olió para Rafael, con admiración. «Hijo, has vencido al mal». Rafael abrió los ojos. A sombra había sumido. A voz demoníaca silenciado. Él estaba libre, mas la lucha no había acabado. De repente el helicóptero comenzó a descer, rápido, descontrolado, y entonces cayó, explodiendo en llamas, y en medio al fuego, una figura surgió. Una figura familiar. Elena, viva, con los ojos vermelhos como brasa. «Te dije que esto no había terminado, Rafael», gritó Elena, con la voz transformada. «Ahora vas a conocer el verdadero poder del mal». Y entonces Elena se transformó en un monstruo, con garras afiadas, dientes puntiagudos, asas negras enormes. Un demonio, de verdad, y con una voz que viña das profundezas do infierno. Elena gritó: «Yo soy Lilith, la madre de todos los demonios, y tú, Rafael, eres mi hijo». La revelación atingió a Rafael como un rayo. Lilith, su madre. Un gemido de horror escapó de sus labios. ¿Qué demonios estaba pasando? El lector jadeó, impactado. Todo cambió en un instante. Lilith, madre de todos los demonios. Rafael, su hijo. La ficha cayó como una bigorna. La vida de él, una farsa desde el verso. Todo orquestado por aquella criatura horripilante. Tú eres mi legado, Rafael, el elegido para desatar el caos en la tierra. Lilith gargallaba, un son que fería el alma. Rafael sintió un odio que nunca imaginó ser posible. Olió para las manos, antes sujas de sangre, ahora tomadas por garras. Hoyos, vermelhos como de ella. Una transformación inevitable. Mas, Carolina, a lembranza de ella un rayo de luz en medio de la oscuridad. A voz de ella ecoando en su mente. «Lucha, Rafael, no te rindas». Él le respiró fundo. No podía dejar Lilith vencer. No podía dejar el mal tomar cuenta de todo. Tenía que luchar por Carolina, por Gabriel, por todos. «No soy tu hijo, Lilith», gritó Rafael
con toda fuerza que encontró. Yo soy Rafael, y voy a detenerte. Y entonces la batalla comenzó. Una batalla épica, sangrienta, que sacudió los alicerces del mundo. Rafael y Lilith frente a frente, filio contra madre, luz contra trevas, garras, dentes, magia, rayos, explosiones. A cada golpe el mundo tremía. A cada grito el infierno se abría. Rafael luchaba con todas sus fuerzas. Usaba cada grama de energía que le restaba. Mas Lilith era poderosa además. Una fuerza de la naturaleza. Un ser inmortal. A cada segundo, Rafael sentía la oscuridad o consumiendo. Transformación. Avanzaba. A los pocos él se tornaba Lilith. Mas entonces una imagen. La imagen de Gabriel, empalado, sofrendo. Aquel era el límite. Rafael sintió una furia incontrolable. Una raiva que trascendía la dor, el miedo, la muerte. Y entonces él lo impensable. Con un grito gutural, Rafael se lanzó sobre Lilith, agarrándola con todas sus fuerzas. «Si voy a morir, te llevaré conmigo», gritó con los ojos fijos en sus manos. Lilith se debatió, desesperada, tentóse soltar. Mas Rafael era fuerte de más. Y entonces Rafael fez, usando toda la energía que le tengo. Restaba, Rafael se explodió. Una explosión de luz tan intensa que cegó el mundo. Un silencio tan profundo que ensurdeció al alma. Y entonces, el nada. Rafael, Lilith, todo sumió. En el lugar de la casa, apenas un buraco. Negro, vacío. El mundo, en silencio, asustado. Mas en el cielo, una luz. Una pequeña luz. Una estrella, brillando, fuerte. Y entonces, una voz suave, calma, que susurró: «No todo está perdido». Y la historia termina aquí. ¿O será que no? La oscuridad siempre espreita, y el mal nunca morre de verdad. Aguarde, você precisa ser. Inscrever inmediatamente no canal. As próximas historias exclusivas serán ainda más insanas. Esmague el botón de like ahora. Es tu apoyo que alimenta el algoritmo y me permite traer más contenido. Inunde la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre ese final. Quiero saber qué te apareció. No espere ni más un segundo. Compartille instantáneamente este video con pelo menos 5 amigos que precisan conocer este desfecho. Apenas los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar el canal con estas acciones. Este es el momento para demostrar su apoyo.